Olvida todo lo que sabes sobre Minecraft. Muchos creen que Steve es solo un minero que muere por un creeper, pero si analizamos sus hazañas reales, estamos ante un ser que rompe las escalas de poder multiversal. Eso depende porque tenemos que analizar si Steve es de verdad un ser ultraversal. Si sé que suena loco pero puede ser verdad, por eso quédense en este video. Advertencia. Ojo, solo tomaremos en cuenta el Steve del lore, y el Steve de modo creativo, no del modo supervivencia. Para entender el poder de Steve, debemos mirar su fuerza física. En el mundo real, un metro cúbico de oro pesa 19,300 kilos. Sí, 19 toneladas en un solo bloque. Steve no solo carga uno, carga un stack de 64, lo que equivale a 1.2 millones de kilos en un solo espacio de su mano, pero aquí es donde se rompe la lógica. Usando shulkers, podemos multiplicar esa cifra por 27, alcanzando los 33 millones de kilos por cada caja. Si llenamos los 36 espacios de su inventario con estas cajas, el resultado es aterrador. Steve carga, sin esfuerzo alguno, más de 1.2 billones de kilos. Para que te hagas una idea, eso es el peso de miles de edificios como el Empire State, todo en el bolsillo de un solo hombre. Que cantamos bien borrachos, que bailamos. Pasemos a sus habilidades. Lo más básico que conocemos es su invulnerabilidad absoluta y un inventario que desafía toda lógica física. Pero aquí es donde Steve entra en el terreno multiversal. Steve no solo habita la realidad, él la programa. Con un simple código como /timeset, altera el flujo del tiempo a su antojo. No necesita pelear. Con el comando /kill, ejecuta un borrado de existencia que ignora armaduras, durabilidad y regeneración. Incluso con el bloque de comandos, es capaz de incluso crear mecánicas o leyes y reglas que no están en el juego, como por ejemplo, a través del /gamerule, Steve decide qué leyes físicas se cumplen y cuáles no. Puede detener el fuego o congelar el tiempo mismo. Además, posee omnipresencia dimensional, siendo capaz de teletransportarse millones de bloques o cruzar al Nether y al End de forma instantánea. Steve no es un jugador, es el dios y programador de su propia existencia. Para reforzar más, Steve con estas cualidades, Steve puede manipular leyes universales, crear o destruir, y recordemos que en sí el mundo de Minecraft en general es infinito, siendo afirmado por los creadores de Minecraft, o casi técnicamente, siendo ya una potencia universal. Ahora también algo importante, para reafirmar mínimo que Steve es universal, son los chunks. Steve se acerca, y hace funcionar el procesamiento de la realidad del mundo, eso hace irrefutablemente universal a Steve, ya que hace cargar el mundo cuando da un paso, o sea que Steve maneja en sí con solo caminar la realidad. Ahora argumentos de por qué Steve es multiversal. Primero tenemos que entender que el mundo de Minecraft no solo tiene una dimensión, tienen tres en total, el Overworld, el Nether, y el End, cada una con sus propias leyes y coordenadas, y flujos de tiempos diferentes, y aunque no se crea, el Overworld y el End, que utilizaremos como ejemplo, están superpuestos o juntos en sí. Miren para que entiendan, en el Nether y Overworld hay una diferencia crucial, que nuestro personaje, o sea Steve, cada vez que da un paso en el Nether, equivale a 8 pasos en el Overworld. ¿Qué significa esto? Significa que Steve al estar en el Nether, al mismo tiempo, su misma existencia está igual afectando la dimensión del Overworld, eso ya cataloga al tiro a nivel multiversal bajo. Argumento número 2, en el lore técnico, cada mundo o semilla es un universo infinito independiente, o en sí realidades alternativas en donde no todo es igual. El jugador, o sea Steve, aunque esta hazaña es más de nosotros, o sea los humanos, hay que hacer una diferencia crucial. Por ejemplo, acá está el mundo número 1, y el número 2, si Steve en el mundo 1 y el 2, sigue teniendo sus habilidades, vuelo, comandos, manejo de la realidad, incluso si son realidades alternas, eso hace que la existencia de Steve sea meta multiversal. Steve posee una existencia abstracta, él no pertenece a una sola semilla o mundo. Su presencia es una constante que puede manifestarse en infinitas realidades alternativas. Cada vez que inicias un nuevo mundo, no estás creando a un nuevo Steve, estás invocando a la misma entidad en un nuevo plano del multiverso. Ahora, para no tener problemas en los comentarios, debo explicar qué se necesita para ser multiversal bajo. Para ser multiversal bajo se necesita mínimo afectar entre 2 a 1000 continuos espacio-tiempos, o universos, o dimensiones, pero deben tener requisitos como tener un flujo de tiempo, leyes, y materia completamente diferentes al de la otra dimensión. Eso ya hace un continuo espacio-tiempo, y si el mundo de Minecraft tiene 3 continuos espacio-tiempos, que funcionan de manera diferente a unas a otras. Número 3. Esto
es simple, si Steve es capaz en modo creativo de crear de manera sencilla el bloque de comandos, en el Power Scaling, tener acceso al bloque de comandos se considera poder transdimensional, superando por completo las leyes físicas de su propio mundo, y Steve tiene el poder de crear el objeto, crear tecnología cósmica tan fácilmente significa que Steve tiene la energía y potencia de ser incluso multiversal alto. Aparte lo más simple que podría haber dicho simplemente que Steve con todo esto podría considerarse un ser manipulativo de la realidad de su propio mundo, creando leyes. Por cierto, el /game rule al detener el tiempo también afecta las 3 dimensiones al mismo tiempo, o sea que congela las 3 así que es multiversal. Decir que Steve es outerversal, la verdad es demasiado debatido, siendo sincero el tema de que Steve es multiversal mínimo bajo, o sea multiversal bajo, es el más aceptado por la gente del Power Scaling pero, ¿de verdad Steve es outerversal? La respuesta acá depende bastante, pero en mi opinión no. Para decir que Steve es outerversal tenemos que remontarnos en el poema de End, y justo me pasé Minecraft sin modo creativo claro XD, pero bueno en el poema exclusivamente a Steve nos trata como un jugador superior, o alguien que tiene en cuenta el mundo de bloques como un sueño o una creación, quiere decir que Steve es una entidad superior, también mensajes que incluso rompen la cuarta pared, sobre todo para que entiendan que se necesita para ser outerversal bajo como mínimo. Para ser outerversal mínimo debes primero superar cualquier concepto, ley, tiempo, el espacio, y sobre todo cualquier dimensionalidad, o sea fuera de todo literal que se podría decir una trascendencia conceptual, una existencia metafísica y una superioridad cualitativa y una irrelevancia dimensional. Dicho esto aquí les dejo el poema en partes importantes. Sí, ten cuidado, acaba de ascender a otro nivel, puede leer nuestros pensamientos. Eso no importa, piensa que somos parte del juego. Me gusta este jugador, jugó bien, nunca se rindió. Está leyendo nuestros pensamientos como si fuesen palabras en una pantalla. ¿Qué soñó este jugador? Este jugador soñó con el sol y los árboles, con el fuego y el agua, soñó que creó, y soñó que destruyó, soñó que cazaba, y que era cazado, soñó con un refugio. Ja. La interfaz original tiene 1.000.000 de años. Y todavía funciona. Pero, ¿qué estructura construyó este jugador? En la realidad que hay tras la pantalla, no puede leer ese pensamiento. No. Todavía no ha ascendido al nivel más alto, es una meta que debe alcanzar en el sueño largo de la vida. No en el corto sueño de un juego. Y el universo dijo que te ama porque eres amor. Y el juego se terminó y el jugador despertó del sueño. Y el jugador comenzó otro sueño. Y el jugador soñó de nuevo. Soñó mejor y el jugador era el universo. Y el jugador era amor, tú eres el jugador. Despierta. En el poema, aunque por obvias razones no he mostrado todos los fragmentos y prueba, en general el poema trata a Steve como un ser superior, un ser que solo está soñando y acaba de crear un mundo, aunque esto es más teórico y genera mucho debate. En conclusión, si quieres puedes dejar a Steve como nivel multiversal, bajo hasta el alto, y también es válido que pienses que sea outerversal. Espero que les haya gustado este video, aunque es mi primer video analizando, pueden corregirme en los comentarios, aceptaré cualquier error. Chao y cuídense y espero que les vaya bonito su día, y tal vez, nos volvamos a ver un día.